El conductor del pregón fue el emblemático Carrabouxo, junto a su mujer Prudencia y su colega Delmiro, representados mediante 3 títeres gigantes que dieron paso a cada escena. La primera fue la llegada de los romanos a la ciudad y la construcción del emblemático puente romano. Tras un salto histórico llegó Mateo Román, un tolo que soñaba con inventar una bicicleta voladora, y ayer voló por los cielos de la Plaza Mayor. A continuación, el Carrabouxo y sus colegas rememoraron los tradicionales cafés cantantes de la ciudad, Iberia, Regia, Royalty, Unión o Victoria, en los que se interpretaban canciones como el famoso Rascayú, prohibido por la censura franquista de la Iglesia. De hecho, la actuación de las cabareteras se vio interrumpida por la súbita aparición de un militar y un obispo. Cuando estos se fueron, regresó el Carrabouxo cantando Dolores se llamaba Lola y bajó desde el edificio del concello un gato, símbolo de los suaves, un guiño al 30 aniversario de este emblemático grupo ourensano. El propio Charlie, miembro de la banda, y un compañero salieron a la Plaza Mayor para llevarse el gato. Tras esta escena regresaron de nuevo el Carrabouxo y sus colegas, ya borrachos, justo al entrar un autobús original de los años 30, con una banda de músicas. Y es que así era como empezaban las fiestas entonces, con la llegada del Cuco de Belle. En un homenaje a él, los músicos tocaron O Paraguas do Xosé, confetis, la interpretación de Se vas a San Benitiño y una sesión pirotécnica pusieron fin al pregón. Por delante, 7 días de fiesta.